Bendiciones, buenos días. Pensaba en esto. Cuando alguien nos llama o escuchamos una voz, miramos, buscamos esa voz, miramos en esa dirección. Una voz logra que nos enfoquemos. Cuanto más la voz de Dios, que produce ese enfoque genuino en Él, que lo miremos a Él. Pedro le dijo a Jesús: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Dios tiene palabras de vida eterna. Solo la palabra de Dios produce vida en nosotros. Romanos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no se refiere a la palabra escrita, se refiere a la palabra que sale de la boca de Dios. El buscar a Dios, el oír lo que Dios dice. De acuerdo a lo que oímos, se producen en nosotros pensamientos, estructuras, se toman decisiones. Creemos de acuerdo a lo que estamos oyendo, de acuerdo a la información que reciben nuestros oídos. Y se produce una fe, un creer. Y la fe genuina, la fe verdadera viene por oír la palabra de Dios. Lo que dice Dios, lo que sale de la boca de Dios. Hay muchas voces que por una circunstancia u otra le prestamos atención y nos enfocamos en esas voces y nos desenfocamos de la voz del Padre, que es la voz verdadera. Hay una historia en Isaías 36, donde los asirios amenazaban al pueblo de Dios y le hablaban, le amenazaban, decían muchas cosas que generaban intimidación al pueblo. Decían: el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Y cuántas veces escuchamos noticias o nos cuentan algo? Y es la misma pregunta. El Dios en el que te apoyas, el Dios que crees, y empezamos a dudar si Dios nos va a sanar, si Dios nos va a salvar, si Dios va a proveer, si Dios va a hacer el milagro, si Dios está con nosotros, si escucha nuestra oración, si va a abrir las puertas, si nos va a librar. Todo a causa de una voz, de algo que oímos, que generó en nosotros una creencia. Y los asirios seguían amenazando, seguían dejándole mensajes a Ezequías. Es más, decían: no lo escuchen a Ezequías. Y más de una vez te van a decir: no escuches tus autoridades, no escuches tu discipulador, no escuches tus padres, no escuches tus hermanos mayores, maduros, con entendimiento. No los escuches para sacarte, para desenfocarte, para distraerte. Y esa voz entra a tus oídos y algo produce. Ellos decían: que no los engañe Ezequías. Pero el pueblo calló, no dijo nada. La orden de Ezequías era no responder. Y Ezequías buscó la voz de Dios. A pesar de todas esas amenazas, buscó la voz de Dios. Fue a la casa de Jehová
Y ahí vino palabra de Dios al profeta Isaías. Y esto llenó de fe a Ezequías para presentarse al Padre y buscar ayuda del Padre. Si hubiese dejado que esas palabras de amenaza entraran en sus oídos y dieran fruto, y se hubiese entregado totalmente a los asirios. Ellos hablaban de este gran rey. El único rey soberano es Jehová de los ejércitos y no hay otro. Eran palabras de mentira. ¿Y Ezequías qué hizo? Tomó las cartas que le enviaban de amenaza los asirios, las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová y oró. Oró a Dios, buscó la voz de Dios. El poder de una oración y de una acción. En una palabra dijo: Señor, yo no puedo, aquí está todo esto que viene contra mí. Y presentó esas cartas. Y dice en el versículo 36 del capítulo 37 de Isaías: Dios le dice a Ezequías, le responde: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Esta voz verdadera, esta voz genuina, esta voz de fe vino a Ezequías. ¿Pero por qué? Porque no dio lugar a la voz del rey de Asiria, no dio lugar a la voz de los asirios, aún a pesar de las amenazas. No les dio lugar, ni siquiera les contestó. Dejó que Dios peleara su guerra. Se humilló, rasgó su vestido, se cubrió de cilicio y buscó la voz de Dios. Presentó la situación a Dios, las cartas al Padre, y oró a Dios. Y salió el ángel de Jehová y mató a 180,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue. Y dice que mientras adoraba a su Dios, este rey de Asiria, sus hijos le mataron a espada. Todo esto se produjo fruto de no darle lugar a la voz del adversario, a la voz del enemigo. Claro que cuesta. A veces estamos débiles, cansados, enojados, tristes, luchados. Entonces, cuando tenemos que buscar ayuda, consejo, personas que nos ayuden, personas que den testimonio del Cristo vivo, que den testimonio de la fe del Hijo, que nos puedan ayudar a buscar la voz de Dios, la voz verdadera. Porque de acuerdo a lo que oímos, es como vamos a pensar, cómo vamos a actuar. Y quizá no actúas por la voz del enemigo,
por el miedo a la voz del adversario. Pero quizás vives encerrada en tus pensamientos, no tomando decisiones, no animándote a hacer nada, porque una vez te dijeron que no podías, que no servías, que eras incapaz, o porque quizás como este rey de Asiria se burlaban. Pero se trata de oír la voz de Dios, la voz verdadera. Esa es la voz genuina. Animarte. Quizás vengan muchas situaciones a tu vida donde escuchaste la voz extraña, voces que no eran, voces de mentira. Bueno, es tiempo de pasar tiempo con el Señor, en intimidad con Él, y buscar lo que realmente Dios dice y llenarte de esa fe, la fe del Hijo. Esa fe donde no hay nada imposible para el que cree. Y vuelvas a leer estos pasajes de Isaías 36, 37. Y tomes un cuaderno, tu Biblia, y hagas un devocional. Anote lo que Dios te habla a vos. Vos también podés hacer devocional, vos también podés publicar versículos, también podés hacerlo, no es para unos pocos.